Saldaña es testigo y beneficiaria de una de las grandes obras hidráulicas de restauración del siglo XX en nuestro país. Y no solo esta localidad, sino, a decir verdad, toda la provincia. Los problemas en torno al Carrión, a la altura de la comarca de La Vega, tienen su origen en siglos de uso intensivo del terreno por parte del ser humano. En el siglo XV ya hay constancia escrita de que existían cárcavas aquí. Saldaña es un pueblo que lleva habitado desde hace 2800 años, desde época prerromana de los vaceos, y durante todo ese tiempo pues la presión humana sobre el monte pues ha sido brutal. Entonces en el siglo XV todas estas laderas, que tienen una pendiente considerable, al estar ya desprovistas de vegetación, pues ya se constata que estaban acarcavadas por el efecto del agua durante pues más de 20 siglos. Saldaña rodeada de un desierto antrópico. A través de los siglos, pues la necesidad de madera, las guerras con los árabes, los romanos, la necesidad de terrenos de cultivo, de pastos para la ganadería, de calentar las casas, hacen que el bosque natural nativo de la zona de roble melojo, de Quercus pyrenaica, pues vaya degradándose y desapareciendo poco a poco, hasta llegar a una situación límite en la que apenas quedaba vegetación. Una situación que, más allá del deterioro medioambiental que suponía, provocaba importantes problemas en distintos ámbitos. Saldaña tenía un problema muy grave con el tema de la erosión en estas cárcavas, que en aquella época pues estaban completamente deforestadas. Entonces, cuando llovía, las precipitaciones normales tampoco tenían que ser tormentas graves, como en el caso de la Dana, que tenemos reciente y demás. Las precipitaciones normales de invierno o de otoño lo que producían era una serie de avalanchas de lodo, de barro, de agua. Cada cárcava se convertía en un pequeño arroyo. Todo ese terreno desnudo, pues cada vez que llovía, emitía sedimentos al río Carrión y se generaban lo que la gente común conocía como las turbias del Carrión. Había tal cantidad de barro en las aguas del Carrión que ni siquiera en Palencia muchas veces se podía beber el agua cuando llovía en esta zona por todos los lodos que se arrastraban. Esos lodos generaban daños también, por ejemplo, en la comunicación entre Saldaña y Osorno. La carretera que vemos ahí abajo, con los deslizamientos del terreno, quedaba cortada en numerosas ocasiones. Se cegaban acequias, se cegaban los canales que llevaban agua a los molinos para moler las harinas, por ejemplo. Los daños eran importantes. A finales del siglo XIX, los ingenieros de montes comenzaron a promover la recuperación de bosques y zonas degradadas de nuestro país, y las cárcavas de Saldaña estuvieron desde los primeros estudios en el punto de mira por su singularidad y relevancia. Los ingenieros de montes de finales de siglo realizan una serie de trabajos de recuperación de bosques y de zonas degradadas a lo largo de toda España. Y un punto singular, por la intensidad de las obras y por el éxito de las mismas, fue Saldaña. El proyecto tuvo unos influyentes valedores en la capital del país que lograron los apoyos necesarios para que la restauración de los entornos del Carrión a su paso por Saldaña saliera adelante. El gran promotor o el gran mecenas o el impulsor de esto fue Ricardo Cortés Villasana, que fue diputado durante la Segunda República, y en la época que se llevó a cabo la restauración pues era directivo de la Confederación Hidrográfica del Duero, y fue el que realmente tomó conciencia del problema gordo que tenía Saldaña con las cárcavas. Ricardo Cortés Villasana, padre de Javier Cortés, que Saldaña también es Saldaña, lógicamente por el descubrimiento de la villa romana y el empeño que puso para que se consolidaran in situ los mosaicos aquí y el museo que se quedara en Saldaña. Pues su padre, que además fue diputado también en Cortes en varias legislaturas a principios del siglo pasado, pues Ricardo Cortés, conocedor de esta problemática, junto con un ingeniero, en este caso José María Ayerbe, pues fueron capaces de diseñar una solución que hoy se estudia en todas las universidades forestales, de agrónomos, incluso las ingenierías las ingenierías de caminos, canales y puertos, porque fue una retención de todos estos sedimentos mediante la construcción de un sistema de diques, de gaviones,
que son también los que se utilizaron en el cauce del río Carrión, un cauce que tiene muchísima fuerza y que la única forma de pararle esa fuerza es mediante los gaviones, que son diques de contención que lo que hacen es parar, ¿no?, la velocidad del río. La Confederación Hidrográfica del Duero, recién creada en 1927, tiene un ingeniero de montes que se llama José María Yerbe y que es descendiente de unos ingenieros de montes que hicieron correcciones en Pirineos. Entonces él, con el saber de sus antecesores, lleva todo ese saber a la restauración de esta zona y diseñan un proyecto para fijar el cauce del río, que era muy divagante porque no había vegetación de ribera, y frenar toda la erosión de las laderas. Los trabajos de restauración comenzaron a principios de la década de los 30 y el grueso de los mismos pudieron ser terminados antes del estallido de la Guerra Civil. La evolución de la zona fue positiva desde los primeros años de la consolidación de las obras, con la instalación de cientos de diques y la plantación de 3.000 plantas por hectárea. Casi un siglo después, el resultado de aquel faraónico proyecto es más que convincente. Los profesionales tenían una gran fe en el futuro y en el éxito que hoy estamos observando, que ellos no lo han conocido como ¿sabes? Es la entrega de un relevo, de un patrimonio basado en la fe y en el valor de esa decisión de reconstituir el bosque. Se diseñan 300 diques como estos que hay aquí, de gaviones, que son como jaulas rellenas de piedras que se extraían exclusivamente de las gravas del río, se subían aquí, se rellenaban, se cosían con alambre, y era un método bastante económico en aquel momento y bastante novedoso, con lo cual esta es una de las primeras obras que se realizan en España con este tipo de diques, y sobre todo con tantos diques de este tipo. Los diques lo que hacen es retener las escorrentías, retener los sedimentos, y generan ahí una superficie plana que da lugar a que se pueda plantar también. Y luego acompañan estas obras con una serie de actuaciones en las laderas, que son el pinar que estamos viendo. Pinar que, aunque es pino silvestre fundamentalmente, en aquellos tiempos conseguir de un desierto un bosque como vemos hoy de 90 años era un objetivo muy ambicioso y que generaba muchas dudas. Una vez que los árboles se han desarrollado, pues han conseguido controlar pues el 90, casi 100% de los fenómenos erosivos. Generar una cubierta vegetal muy interesante, que incrementa la biodiversidad de la zona, pero que fundamentalmente trabaja en el sistema de dos maneras. Una, defendiendo el suelo contra la erosión, y dos, aumentando la infiltración. En los terrenos degradados, la infiltración que hemos hecho nosotros ensayos es de unos 3 milímetros a la hora. Entonces tú imagínate, cualquier lluvia que llueva más de 3 milímetros en una hora no se infiltra, sino que genera escorrentía y transportaría sedimentos de las zonas degradadas. Sin embargo, en el bosque la velocidad de infiltración es de 120 milímetros a la hora. Hemos multiplicado por 40, 50 veces la velocidad de infiltración. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una esponja, que lo que hace es transformar el agua que antes se iba superficialmente, ahora se infiltra y baja subterráneamente. Esto es una depuradora. Los sedimentos se quedan aquí y el agua limpia subterráneamente conecta con el río Carrión. Entonces tenemos luego un ecosistema hídrico, fluvial, limpio de sedimentos, calidad del agua que antes no existía y refugio para cantidad de especies, la nutria, el cangrejo, las truchas, etcétera, etcétera. Los resultados fueron muy positivos, pero se detectaron ciertas deficiencias que convenía subsanar, y en los 60 se puso en marcha una segunda fase del proyecto con una nueva intervención a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero, que ha sido objeto de numerosos estudios por parte de la Universidad de Valladolid. David Azcarreta-Zabal es otro ingeniero de montes de la Confederación Hidrográfica que retoma el proyecto porque el proyecto iba bien, pero todavía no era lo suficiente. Entonces realiza unas repoblaciones de apoyo
para mejorar las zonas donde no había salido del todo bien y construye algunos diques más. De los 300 diques que había inicialmente en el proyecto, en el año 97 hicimos un inventario para el CEDEX y encontramos 108 nada más. No sabemos si se ejecutaron más, probablemente algunos más sí, pero algunos quedarían enterrados entre la erosión que se producía en los primeros años hasta que los árboles cogieron un porte suficiente para proteger el suelo. 102 diques son de la época de 1930, que son estos, que están construidos con gravas del río Carrión. Y 6 más los hizo Azcarretazábal con piedra de cantera. Entonces se distinguen los nuevos porque la piedra es aristada en vez de redondeada, como es la de las gravas de los ríos. Mucha gente dice, es que estos diques ya no hacen nada. No, sí que hacen, porque ahí tienes tú una cuña de sedimentos que ¿qué está haciendo? Sujetando esa ladera y esa otra ladera para que no se deslicen, no se vengan abajo. Esto es como una especie de calzador ahí, embutido. Y luego cada uno de estos diques, donde la velocidad de infiltración es 50, 60 veces superior que la de los terrenos degradados, son como microentradas a el acuífero que circula por aquí abajo. Son puntos de recarga. Cada vez que llueve 50, 60, 80 litros, está el agua percolando con una calidad, ¿no?, espectacular. La Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias también ha estudiado el componente forestal del proyecto y evaluado el acierto de las especies elegidas, que ha favorecido el éxito de estas intervenciones. Mira, yo llego aquí en el año 89 y ya empezamos a tener este punto como zona de prácticas de la asignatura de Hidrología Forestal de la Escuela de Palencia. Y ya, digamos que en el año 90 la situación es prácticamente similar a la que hay ahora. O sea que la DEC, digamos que de los años 67 al 90 es cuando se produce el gran desarrollo y la protección total. Las especies principales son el pino silvestre, que es lo que vemos, pero vemos olmos, vemos acacias, hay chopos, se pusieron cedros, se pusieron píceas, se pusieron pinos radiatas, pinus nigra, pinus pinaster, pino piñonero. Se intentó que hubiera una diversidad de especies que fueran capaces de responder ante un sistema tan nefasto y tan agresivo como era el absoluto desierto. Muchos de estos árboles tienen 90 años y nosotros vemos el pie de los árboles pensando que ese es el principio del árbol. Pero si ves aquí, por ejemplo, este deslizamiento que es de este invierno que llega al pie de un árbol, estos deslizamientos al principio iban cubriendo los árboles, con lo cual algunos de estos árboles, el tronco está enterrado metro, metro y medio del suelo original que está ahí abajo, y la erosión ha ido llegando aquí poco a poco. El valor de esta restauración se ha estimado en más de 7 millones de euros mediante 4 servicios ecosistémicos recuperados, como son el valor de la madera generada, la calidad del agua, la estabilidad del terreno que evita el efecto de los deslizamientos y el aprovechamiento urbanístico de los entornos. Esta es la envergadura y éxito de este proyecto, que se ha convertido en un ejemplo y objeto de estudio a nivel internacional en la lucha contra la desertificación. Estamos en un viaje de práctica súper interesante por toda España. Queremos ver otros sistemas forestales y otras actuaciones forestales que no vemos en Andalucía. Y entonces, con estos valientes, nos hemos montado un viaje de prácticas de una semana y estamos recorriendo casi toda España. Y el tema de la restauración hidrológica forestal es lo más increíble y lo más difícil de ver porque no hay tantas. El año pasado estuvimos en Daroca y como conozco a Joaquín, que es experto y conoce muy bien esto, pues quisimos que nos lo enseñara in situ y nos ha gustado muchísimo. El trabajo está muy bien, el trabajo que ahora está muy bien, pero venir, verlo, es otra cosa totalmente diferente, ver cómo el dique ha hecho su actuación, ver cómo ya está, pues eso, en algunos sitios está colmatado y está haciendo eso, lo que queremos, esa laminación de la avenida y que principalmente el agua ya no salga una corriente de barro, sino salga agua limpia y que llegue el día agua limpia y podamos tener la fauna que hay ahí, a todo lo que deriva de todo ello. Es una ingeniería verde, pero que también es ingeniería civil, o sea, la restauración hidrológica forestal que tenéis aquí es una combinación perfecta de manejar
la ingeniería civil y esos diques pequeñitos diseñados a lo largo de las cárcavas, junto con el manejo de la vegetación, y todo junto consigue esto. Ningún otro ingeniero que no sea forestal o de montes hacen partes, pero todo conjunto, solo la ingeniería de montes y ingeniería forestal, y por eso es único. Aquí viene gente de universidades extranjeras, les traemos, han venido brasileños, han venido de la India, de Reino Unido, de multitud de sitios, y siempre se van sorprendidos, porque la situación original es tan nefasta, un absoluto desierto, a encontrarte un bosque es un ejemplo a nivel internacional de lo que significa la lucha contra la desertificación. Es una pantalla, un ejemplo precioso de qué se puede hacer respetando los plazos de funcionamiento de la vegetación, de los bosques, y combinándolo con técnicas adecuadas de plantación o de intervención, a veces con pequeñas obras civiles como estos diques, que tienen su papel importante en el control de la escorrentía superficial, de los caudales. Este proyecto trajo en su momento además otros beneficios a la zona más allá del valor medioambiental. No solamente fue una obra importantísima, sino que generó también pues muchos puestos de trabajo y muchísimos jornales en esas épocas, con las carencias que teníamos en toda España, ¿no? Bueno, pues al final era una inyección económica que les vino muy bien también, como digo, a los vecinos de toda la comarca de Saldaña, porque ya se tenían que nutrir. Era una época inestable políticamente, económicamente, y en esta zona, que es una zona agrícola, pues digamos que el empleo era básicamente temporal, ¿no? O temporero en lo que es el campo. Entonces aquí, ¿qué se consiguió durante esos 5 años? Pues fijar empleo, hacer empleos fijos, y eso pues repercutió muy positivamente en la economía de aquí. De hecho, alguna persona mayor me ha comentado un dicho, ¿no? que escucharon de pequeños, y que viene a decir que las piedras quitaron mucho hambre en Saldaña, refiriéndose a que el trabajo de la construcción de los gaviones pues supuso una mejora económica y salarial en la gente del pueblo. Y el objetivo para el Ayuntamiento de Saldaña es que esta obra de prestigio internacional siga ofreciendo beneficios a través de diferentes proyectos. El Ayuntamiento, recientemente en esta legislatura, hemos conseguido llegar a un acuerdo con Confederación para que este monte se gestione de forma adecuada, porque llevaba pues muchos años, digamos, abandonado, ¿no? Entonces, pues este plan de mejoras al final se articula en 3 direcciones principales. La primera es la creación la redacción de un plan de ordenación que sirva como guía para el aprovechamiento sostenible del monte, tanto económico como su mejora desde el punto de vista selvícola o natural. Luego una segunda línea de prevención de incendios, en la cual Confederación lleva ya trabajando 2 campañas, haciendo fajas de protección de incendios, y que se completará con la mejora de las pistas forestales que atraviesan el monte, y con la vigilancia del propio personal de Confederación durante la campaña de incendios para prevenir los mismos. Y luego una tercera línea, que es un poco el aprovechamiento turístico del monte. Entonces lo que tenemos previsto es realizar una senda circular que recorra, bueno, comienza la carretera de Osorno, digamos, en un paraje muy bonito, en Los Cornones, conecta con el Camino Franco, que llamamos aquí a una senda que se adentra en el bosque y termina otra vez en el punto de partida. Entonces, bueno, pues con esta senda lo que queremos es intentar impulsarlo también como recurso turístico. De hecho, es lo que pretendemos con esta exposición, al que aprovecho para dar las gracias a Diego Mazuelas, que es el concejal que está conmigo, responsable de todo el área de medio ambiente y lo que son infraestructuras ambientales, porque él, que además es ingeniero forestal, pues ha sido el que ha querido sobre todo poner en valor. Nosotros pues, lo conocíamos, ¿no? Pero quería él poner sobre todo en valor, y que la gente que se acerca aquí a Saldaña, ahora he estado con una excursión de 64 personas jubiladas que venían de Huesca, que iban a ver el museo, pero se han acercado aquí y se han ido encantadas, porque además José María Irbe también es que era de Huesca, ¿no? Con lo cual, pues doblemente encantados.
La restauración hidrológico-forestal de Saldaña supone pues una actuación ejemplar contra la desertificación que ha permitido recuperar servicios ligados al bosque, generando patrimonio, capital y un mundo de posibilidades donde antes solo había desierto. Estas obras son increíbles, la gente debería conocerlas. Son obras que han transformado completamente el monte. Deberíais ver las fotos del antes y el después. Esto lleva 100 años, la gente nos contaba, Joaquín, que estos bosques en los que pasea la gente de aquí piensan que son de siempre. O sea, ha transformado completamente el sitio. Al final ha hecho una actuación de repoblación, ha hecho una actuación propiamente forestal de repoblación, una actuación de obra civil, y integrar todo eso para que ahora esté como está, pues es que no tengo la palabra para describir cómo se siente al ver todo eso. Nos llamaron de la Comunidad Europea porque hay una revista sobre política ambiental que circula en la Unión Europea, y les había llegado un trabajo que habíamos hecho y quisieron, en la revista de la Unión Europea, hacer mención específica a estos trabajos de restauración. O sea, quiero decirte que el impacto internacional, incluso hoy que han estado alumnos de la Universidad de Córdoba que pasaban a ver cosas interesantes del ámbito forestal y han decidido parar aquí a ver este tesoro. Una obra, una de ingeniería, una infraestructura olvidada, un poquitillo desconocida, pero que tiene un valor impresionante. Yo creo que debemos de sentirnos muy orgullosos todos los saldañeses, conocerlo, darlo a conocer, mejorarlo, porque es realmente una obra no única en España, pero sí de las más importantes de este tipo, sin ninguna duda. Trabajo que hoy sería prácticamente impensable, costosísimo, porque se hizo todo a mano, desde subir los cantos rodados mediante mulos, colocarles todos los sistemas, y como digo, efectivamente, pues un antes y un después, porque a partir de ahí, con esas repoblaciones de estos pinos, se consiguió consolidar estas laderas, que los sedimentos no llegaran al río, y pasar de un paisaje árido, abrupto y además pues muy problemático, como decía, por este tema, a tener un monte con una calidad ambiental ahora que sería impensable para nosotros el poder imaginarnos que desapareciera.